Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial de Trazo Studio. Hoy lo que vamos a ver va a ser básicamente cómo, pues en esta foto que tenemos de Giselle, que descubrí en una carpeta que ni recordaba tener. Como veis tiene unas pequeñas imperfecciones en la piel, pues lo que vamos a hacer básicamente es eliminarlas. Para ello vamos a usar, os voy a enseñar a usar un poco separación de frecuencias, ya lo veríamos luego. Tocaremos también pues el Healing Blush y varias herramientas. Diríamos que es un nivel intermedio más o menos, ¿vale? Así que vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer va a ser, como de costumbre, duplicar la capa de fondo, presionando Control J, y empezaremos, ¿vale? Siempre es bueno decidirse por una zona en concreto, en este caso, bueno, los brazos habría que tocar un poco la piel de gallina esta que tenemos aquí, pero empezaremos por las zonas de cara. Así que para ello podríamos hacer, y de hecho haremos, con el... ¿cómo se dice esto? Con el pincel corrector, ¿vale? Perdón, pincel corrector puntual. De forma que nosotros elegiremos siempre de dónde corregimos. Vale. Vamos a hacer un zoom razonable y vamos a ello. Ahí. Solo vamos a hacer las más exageradas. Luego ya acabaremos de corregir con otros métodos. Veis que aquí ha quedado. Lo que podemos hacer en este caso es irnos al parche y elegimos de aquí. ¿Vale? Debemos ir con cuidado que no nos queden zonas raras. Perdón, ahora sí. ¿Veis? Aquí, por ejemplo. Vale. Ay, vamos a, de nuevo, coger el parche. Cuando uséis parche, siempre a una zona que sea muy parecida. En este caso, una zona de transición. Lo haríamos aquí. Tenemos este pequeño. La verdad es que podéis usar un poco el sistema que queráis, pero en este caso, bueno, pues ya va bien así. No quiero eliminar todo. Solo algunas pequeñas motitas que me molestan en exceso. Más que nada, luego nos ahorraremos algo de trabajo si ya lo tenemos un poco cribado previamente. Vamos a hacer un pequeño avance rápido porque esto me va a llevar un rato. Así que hasta ahora. Vale, visto esto, vamos a... Bueno, como podéis ver, hay una ligera diferencia. He quitado sobre todo lo más grande. Vamos a hacer ahora separación de frecuencias, ¿vale? Para ello, y os recomendaría que os quedéis una acción, pero bueno, en realidad es muy sencillo. Creamos dos copias de la capa, ¿vale? A esta la llamaremos low y aquí high. Vale, para la frecuencia baja, esto lo que hace es dividir en la imagen. Por un lado tendríamos la textura, que serían las altas frecuencias, y por otro el color. En este caso no hay color, pero bueno, la escala de grises. ¿Vale? Para ello seleccionamos el layer que hemos asignado como baja frecuencia. Venimos a hacer un Gaussian Blur. ¿Vale? Y aquí podemos elegir, obviamente, pues el nivel de blur que queramos. Si queréis tocar poquito, lo suyo sería entre 2, 3, 5. ¿Qué nos permite? Si os fijáis, modificando esta capa, podremos afectar ciertos poros, cierta textura que hay por ahí. ¿Vale? Si la hiciéramos de entre 8 y 10, ya pasaría a muy grandes rasgos. Como no queremos eso, la mantendremos en, supongamos, bueno, pondremos 5 mismo. Esto es un poco a ojo, yo os recomiendo que empecéis siempre con frecuencias, o sea, con bajas frecuencias, con un Gaussian Blur muy bajo, pero la verdad es que va un poco a gusto. Y ahora tenemos la imagen de altas, nos venimos a imagen, a aplicar imagen,
seleccionamos la capa de baja frecuencia, canal está bien, invertir, y aquí venimos a añadir, ¿vale? Que queda justo esto. Vale. Y ahora simplemente tenemos que venir al modo de fusión y ponerla como eso mismo, como luz lineal. ¿Vale? Si os fijáis, si ocultamos las dos capas, el resultado es prácticamente el mismo. Hay una mínima diferencia, pero eso no debería ser en ningún momento un problema. Vale. Entonces, ¿qué modificaremos? Si os fijáis, yepa, en la capa de altas, ¿qué nos ha quedado? Básicamente, el poro. Sí que tendremos que modificar más adelante alguno de estos poros, ¿vale? Porque quedará muy, muy exagerado. Pero no obstante, lo que nos da ahora es que podremos retocar gran parte de la imagen. Como podéis ver aquí hay irregularidades. Podríamos tocar gran parte de esta imagen sin preocuparnos de perder la textura, los poros de la piel. Ahora hay dos cosas. Podemos bien tocar encima de la capa de baja frecuencia, o lo que yo suelo hacer es generarme una capa intermedia a la que llamo bueno, L2 o Low 2 o capa intermedia, como queráis llamarle, pero el caso es que es una capa intermedia en la que pintaremos con el lápiz, con el pincel, ¿vale? Pintaremos aquí encima, voy a hacer una pequeñísima demostración, ¿vale? La dureza yo intento que sea siempre baja, ¿vale? ¿Qué conseguimos con esto? Vale, pues si os fijáis, por ejemplo, aquí, uepa, estoy pintando aquí. Si os fijáis, por ejemplo, yo puedo aclarar todo lo que quiera. Una zona, esto es una aberración, no se os ocurre hacerlo. Pero si os fijáis, no he perdido en ningún momento textura, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Que yo realmente lo que he hecho ha sido modificar esa zona. Bueno, obviamente esto era una prueba. Vamos a generar otra. Y aquí, sinceramente, como queráis. ¿Es bueno empezar con la textura? Sí, pero a mí me gusta muchas veces también ver la parte difuminada. No me supone un problema, francamente. Entonces empezaremos y le diremos, pues unos 108 píxeles está. Empezaremos así, ¿vale? Y así tocaremos toda esta zona iluminada de la parte inferior del ojo. Vale, la dureza la mantendremos. Lo que sí, la opacidad vamos a bajarla, porque queremos hacer muchas pasadas. Y una cosa bastante importante, ¿vale? ¿Veis aquí que tenéis el selector de color? Aquí podéis, o bien, que os diga qué tono tenemos, como podéis ver en la parte inferior de la pantalla, qué tono tenemos en un píxel en concreto, pero estamos tratando con piel. Entonces, por mucho que esté difuminada, yo recomiendo siempre en una zona de 5×5, con lo cual, cuando nosotros ponemos el cursor aquí, mide el color medio de 25 píxeles, de 5×5, ¿vale? Es mucho más fino o mucho más correcto, ¿vale? Evitamos después sustos. Así que bueno, vamos a ello. Vamos a empezar con el color claro y ir haciendo pasadas muy suaves. Nunca comiéndonos, pensando siempre que hay colores de transición entre unos y otros. Y si os fijáis, ¿qué estamos consiguiendo? Pues una apariencia mucho más suave. Si os fijáis, el color está siendo muy suave, sin grandes cambios. En cambio, antes teníamos zonas que eran ligeramente granuladas o que eran básicamente los poros. Entonces, para que os hagáis una idea, ¿vale? ¿Veis que hay un gran cambio? Bueno, esto, a la hora de verse, si os fijáis, tenemos esta zona es la imagen original. Si hemos pintado encima de las bajas frecuencias con aerógrafo, vamos a decir, queda mucho más suave. Podría matar más el poro, pero tampoco quiero, simplemente quiero que quede suave. ¿Vale? Como podéis ver, ya hay un cambio bastante importante. Tengo que acabar de rematar aquí porque me he comido un poco de las zonas oscuras, pero eso lo haremos ahora. ¿Vale? Pues lo dicho, simplemente lo que tenéis que ir haciendo es
con mucha paciencia y muy poco a poco, ir... Realmente esto es más parecido a la pintura clásica que no al retoque, pero es lo que hay. Es una muy buena técnica que requiere mucho rato. Exactamente igual que antes. Vamos a hacer un fast forward y vamos a seguir cuando ya tenga la cara prácticamente retocada entera, ¿vale? Cara, parte del cuello, brazos, etcétera, ¿vale? Nos vemos en un minuto. Vale, ya tenemos el siguiente paso realizado. Como veis, tampoco estoy siendo excesivamente agresivo y sinceramente no me gusta en exceso serlo, ¿vale? Pero como podéis ver, ya ha habido aquí un cambio muy sustancial, es mucho más suave. La luz, sí que es cierto que perdemos un poco de contraste en algunas zonas, pero creo que salimos ganando con ello, ¿vale? Porque la piel en general queda mucho más suave. Vale. Visto esto, que sería el paso número 1, y hoy vamos a hacerlo solo en 2-3 pasos para que sea sencillo, veremos una de las maneras que hay de usar la separación por frecuencias. En este caso hemos visto cómo retocar las bajas frecuencias para suavizar la piel, suavizar las sombras. Y aquí mucho ojo, porque podría ser que os pasarais. Si os pasáis tenéis varias opciones, ¿vale? Si veis que queda muy pintura, muy artificial, que las primeras veces suele pasar, ¿vale? En vez de borrar, volver a hacer, borrar, volver a hacer, borrar, volver a hacer y así hasta el infinito, lo que podéis hacer simplemente es recordad que tenemos la capa número 2, que es como si tocáramos la capa inferior, pero sin hacerlo. Pues simplemente tocamos opacidad, ¿vale? Y podríamos llegar a una solución de compromiso. En caso de que completamente suave no nos gustara, podríamos bajar un poquito. Yo de hecho estoy viendo que casi me gusta más. ¿Veis? Mira, por ejemplo, lo dejaremos así, a un 70. A un 70 mantengo algo de ese contraste que teníamos, pero además también está suavizado, ¿vale? Hecho esto. Bueno, como recordaréis, hemos dicho que la capa de altas frecuencias es solo la textura. Bueno, ¿cómo podríamos suavizar esa textura en algunas zonas, ¿no? Para que el poro aún fuera un poco más invisible. Vale. Podríamos en la capa esta modificar, hacer ciertas historias, pero a mí me gusta ir un poco a lo rápido y a lo seguro. ¿Cómo lo hacemos? Duplicamos la capa de altas frecuencias. En este caso veis que también es una buena manera para subir artificialmente el enfoque a las imágenes. No, yo no recomendaría que lo hicierais, pero que sepáis que se puede hacer. Es bien hacer como un filtro de paso alto sin el problema de que genere halos, como podéis ver. Pero eso es otro de los usos que tiene. Vale, lo que vamos a hacer es bajar las dos capas que tenemos al 60%. ¿Qué conseguiremos con ello? Pues que el resultado final, ¿vale? Si volvemos a hacer lo de antes, si bien recordáis, prácticamente es el mismo. 60 sigue siendo un pelín agresivo. Vamos a dejarlo a un 50 a la inferior. ¿Vale? Pensad que no pasa nada si queda un pelín más enfocado o un pelín más contrastado o con más definición que el original. ¿Por qué? Ahora vamos a ver básicamente el por qué. Lo que vamos a hacer es en la capa superior generaremos una máscara y aquí es donde viene lo divertido. Cogeremos pincel, color negro, más o menos misma opacidad, no queremos pasarnos.
¿Y qué haremos ahora? Aquellas zonas en las que el poro es más comprometido, podemos ver aquí en la cabeza que realmente lo es, iremos ocultando muy suavemente la máscara. ¿Vale? Fijaros que en la máscara no estoy pintando un negro profundo. Queremos hacer esto de forma muy suave. Siempre empezaremos por zonas más grandes, ¿vale? En las que podemos ir con bastante más alegría. Y luego pasaremos a aquellas zonas de detalle más ajustadas, vamos a decir. ¿Vale? Vemos que aquí tengo que dar muchas pasadas. Queremos hacerlo un poco más. Bueno, no pasa nada. Vamos a subirlo un poco de opacidad. 40, que tampoco está nada mal. Pensad que, en el peor de los casos, perderemos parte de la textura, pero no la perdemos completamente. Seguimos teniendo poro. No tenemos esas caras de porcelana que dan francamente grima. ¿Vale? Entonces, de hecho, esto es muy parecido, sobre todo para aquellos detractores de Photoshop, o del retoque, vamos a decir. Y aquí en el brazo podría esmerarme más, pero creo que el ejemplo es bastante claro. Diciendo una cosa, y es que básicamente las bases de maquillaje lo que hacen es exactamente esto. Vale, vamos a eliminar un poco aquí. Fijaros que realmente no estoy desenfocando el poro. En ningún momento. Puede más o menos parecerlo, pero no es el caso. Lo que hacemos es bajar la intensidad, ¿vale? De ese poro. ¿Vale? Que no sea tan fuerte. No eliminamos completamente, no dejamos ver el Gaussian Blur, ni mucho menos. Simplemente estamos haciendo que se vea un poquito menos. Este es un retoque, lleva su rato, sobre todo cuando no tienes mucha práctica. Y bueno, de hecho, si no tuviera que hablar lo haría más rápido, pero pensad una cosa, y es que, en definitiva, es una muy buena manera de retocar rápidamente algo. Vale, ya tenemos aquí, vamos a tocar un poco esta zona de la nariz, y epa. Así que reduciremos el tamaño de nuestro cursor y pasaremos solo evitando aquellas zonas veis aquí que hay como contrastes y demás, las evitaríamos. ¿Vale? Más o menos ya podríamos dar por terminado nuestra primera pasada. Vale. Aquí ya hemos perdido mucho, aquí se ven unas pequeñas arruguitas, me da igual, no me suponen problema. Ahora quiero que veáis una cosa, ¿vale? Si os fijáis, vamos a duplicar para que veáis exactamente. Este paso no hace falta que lo hagáis, pero es que quiero que veáis la diferencia entre esto sería la imagen, ¿vale? Normal y corriente. Y si usamos máscaras en vez de... O sea, si enmascaramos parte de este segundo, vamos a ver cómo aquí tenemos un detalle perfecto y el poro ha bajado un pelín la intensidad. ¿Vale? Vamos a eliminar esta imagen que tenemos para que vierais. Vale. Y ahora vamos a dar 3 últimos toques a la piel. ¿Vale? Simplemente, piel de gallina, pues sabéis que hombre, ya ha bajado bastante la intensidad. Como podéis ver, este era el original. Pero todo y así aún se ve muchísimo. ¿Vale? Vamos a hacer una cosa y es que me voy a poner a... Es que no sé si eliminarlo. Es igual, lo vamos a dejar. Para eliminarla sería exactamente igual que antes, con la herramienta de lazo. O bien, podríamos generar aquí encima una máscara de capa. Ay, por Dios, ¿qué acabo de decir? Una capa nueva. ¿Vale? Podríamos coger la herramienta de clonar, asegurarnos que el muestreo es de todas las capas. Eso es muy importante porque la inferior es una capa en la que hemos aplicado unos filtros tal y son solo altas frecuencias. Entonces simplemente podríamos venir aquí, seleccionamos un punto y pasamos. Y ya tendríamos un superporo eliminado. Y aquí otro.
Y aquí otro, y aquí otro, y otro, y así hasta el fin de los días. Es importante que no lo tengáis al 100. Yo, como veis, lo tengo al 100, pero tengo activado el sensor de presión de la Wacom. De forma que me está operando siempre entre un 40, un 50 o un 60% de opacidad. ¿Vale? Ahora podemos ir eliminando poro a poro, que es un dolor, pero es una buena forma de hacerlo. En todo caso, perdonad, sin recurrir a Surface Blur, tal, que a mí no me gusta especialmente. Esta foto a mí me gusta tal como está, no la queremos mucho más recargada. Visto lo cual, tenemos, vamos a generar un grupo y al que llamaremos retoque principal. Up. Vale, pues ya veríais que ya hemos hecho un cambio sustancial, hemos suavizado algunas zonas. Como veis aquí en el brazo, por ejemplo, aunque seguimos viendo poro, cuando ha perdido mucho la intensidad, eso es bueno, un poco lo que queríamos. Y ahora vamos a hacer 3 retoques rápidos de contrastes y demás. Y un último truquillo. Así que vamos al lío. Lo primero sería un ajuste de curvas. ¿Vale? Queremos subir... Upa, ¿qué está pasando aquí? Vale, aquí por algún oscuro motivo... Vale, ya sé lo que está pasando. Olvidaos de las curvas por un segundo. Vamos a hacer un niveles primero. ¿Veis que aquí si no tenemos información? Vamos a derivar este pequeño gris para que sea más fácil del uso de curvas. Vamos a pasarlo. Vamos a hacer que haya puntos completamente blancos en la imagen. Suficiente, me vale. No quiero más. Ahora sí. Curvas. A ver si estamos ganando aquí un montón de contraste. Y aún así no me convence. ¿Cómo lo haríamos? Bueno. Creamos una copia de todas las capas que tenemos apiladas, ¿vale? Que sería la torre principal, en este caso. Para hacerlo, Control Alt E, ¿vale? Es la forma rápida de hacerlo. Vamos a hacer un truquillo que viene en Photoshop CC, que es brutal, que es que podemos acceder al filtro de Camera Raw cuando queramos. Quería usarlo un poco más tarde, pero, bueno, me vale. Así que vamos a subir un poco esos puntos de luz, ¿vale? Entonces, vamos a petar un poco los claros para que ganemos mucho contraste. Los oscuros yo no los tocaría demasiado y las sombras tampoco, no me gusta. No quiero que se me empaste al fondo. Perfecto. Tenemos aquí, ya que estoy con Camera Raw, vamos a hacer una cosa muy sencilla, que es simplemente vamos a meter una reducción de ruido y luminancia bastante gorda, ¿vale? Vamos a decirle un 50%. Y ahora veréis el porqué, ¿vale? Aceptamos. Y aquí veis que ha quedado demasiado fino. El ruido de luminancia ha cascado mucha de la textura que teníamos y, de nuevo, no me gusta usar este tipo de cosas. Pero sí que hemos aprovechado para cambiar las iluminaciones, para exagerarlas. ¿Qué podemos hacer ahora? Muy sencillo, nos podemos venir, por ejemplo, a... Yepa. No. Le metemos como luz fuerte y tendríamos esto. Siempre, esto es un poco probando, ¿eh? No os creáis que como luz suave me gusta. Screen, bueno, siempre queda bien, pero Multiplay suele funcionar más con imágenes de color. Vamos a dejarlo en luz suave, ¿de acuerdo? ¿Veis que ahora se han combinado las imágenes, queda súper exagerado? Bueno, tan sencillo como vamos a bajar la opacidad un pelín hasta que lleguemos a ese punto que nos gusta. ¿Qué hemos conseguido? Rebajar un poco la imagen y además
tener esos puntos de luz. Pero si os fijáis, la piel, y fijaros solo en la piel, ¿vale? Prácticamente se ha mantenido. Pero hemos perdido parte del ruido que tenía en el fondo. Muy poco, pero hemos perdido algo. ¿Vale? Pues yo creo que ya está. Esta es la imagen final. Personalmente me gusta. Aquí podríamos, si ya queréis ser un poco hipsterianos, pues meter, qué sé yo, algún tipo de filtro de fotografía para que no fuera, por ejemplo, bueno, está en blanco y negro. Si la pasáramos a color, ponemos un degradado para que los negros no sean negros, etcétera, etcétera, etcétera. No es lo que quiero hacer hoy y sinceramente creo que esta es la imagen que vale la pena y bueno, espero que os haya sido de ayuda. Cualquier duda que tengáis sobre separación de frecuencias, que suele dar pie a dudas y además es una de las herramientas que más uso, no dudéis en preguntar por ahí abajo y yo os contesto y bueno, si queréis seguir el canal para ir recibiendo novedades, oye, encantado. Así que hasta la siguiente y gracias.